Ataque ruso contra los trenes en Alemania. Esta madrugada, la red ferroviaria alemana colapsó repentinamente por completo. Sí, por completo. De repente, todos los servicios ferroviarios de corta, media y larga distancia, tanto en los trenes de pasajeros como en los trenes de carga, todos ellos repentinamente protagonizaron una interrupción generalizada, total, absoluta, única en la historia. De inmediato comenzaron a proliferar los rumores sobre un masivo acto de sabotaje ruso a una escala nunca vista en la historia. Presenciamos entonces el mayor acto de sabotaje en la historia europea, al menos, o los rumores responden en realidad a la rusofobia generalizada en Alemania. ¿Qué generó el corte total de la red de ferrocarriles alemana? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 394 de Demoliendo Mitos Charlas en un día muy, pero muy especial, con muchísima tensión, muchísimos rumores, mucha gente con los pelos de punta y con razón a raíz de lo sucedido en la madrugada, sobre lo cual vamos a presentar muchísima información, muchísimo análisis y finalmente la realidad de lo verdaderamente sucedido. Pero antes de esto, presento a mi compañero y amigo, el señor Fernando Moragón, desde la ciudad de Madrid, España. Hola, Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, allá en la parte del mundo donde estéis y parte del extranjero. Bien, efectivamente, nos encontramos ante una situación insólita, nada más y nada menos que la, como diría, en la otrora motor de Europa, en el país donde nunca falla nada, en el país de los cabezas cuadradas que tienen todo preparado y tienen todo reglamentado hasta el milímetro, y pasan estas cosas. Ahí surge la pregunta, diría yo, y lo dejamos en el aire, ¿será acaso que, como venimos aquí contando, las posiciones, digamos, en la línea de Karaganov cada vez más abundantes en el Kremlin han querido mandar un mensaje, en este caso simbólico, testimonial, con el parón de todo el sistema ferroviario alemán, diciendo claramente, bueno, esto es simplemente una de las muchas cosas que podemos hacer y en este caso sin mayores consecuencias de que la gente no va al trabajo, cosa que en el caso de los alemanes les sentará muy mal, en el caso de los españoles nos encantaría. Pero dicho esto... Fernando, comencemos, y claro, gran verdad. Comencemos a presentar la información disponible por orden cronológico desde ayer en la madrugada, más bien hoy en la madrugada, hasta el momento actual. Por cierto, recordando antes la centralidad del servicio ferroviario en Alemania, la centralidad de los trenes. Pocos países en el mundo presentan una red ferroviaria tan densa como los alemanes, tan desarrollada, y pocas economías del mundo aparecen tan subordinadas al funcionamiento de los trenes, de los ferrocarriles, tanto para el transporte de pasajeros, utilizado masivamente en la corta distancia, en las ciudades, en la media distancia, entre lugares más o menos cercanos, y en la larga distancia, ¿sí? Incluso en viajes no solamente de punta a punta dentro de Alemania, sino hacia el exterior de Alemania, como por ejemplo el trayecto Berlín-París o Berlín
Londres, o Berlín, Bruselas, etcétera, 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 y toda la industria pesada alemana dependiente total y absolutamente del transporte de trenes de carga. Esa es la centralidad, quizás esto solo comprensible para alguien presenciando aquí en Alemania, presenciando la importancia y la centralidad de los trenes. Nuestros países, según cada cual, España con una tradición, con una red de ferrocarriles muy importante también, Argentina en el pasado también, en América Latina según el país, pero aquí todo aparece ligado a los trenes. Y dicho esto... No, permíteme añadir simplemente un ejemplo para que se vea más claro. Además, es una trayectoria de larga data. Desde principios del siglo pasado, los trenes fueron fundamentales para mandar alemanes al matadero de la Primera Guerra Mundial, especialmente en el frente occidental, pero no solo, en la Segunda Guerra Mundial para mandarlo al matadero fundamentalmente al frente oriental, y también para eliminar judíos que sean transportados en vagones. Y no solamente judíos, ¿no? Recordemos también a los otros 6 millones de víctimas efectivamente. Gitanos, la lista larga. Los campos de concentración determinaron el asesinato, el genocidio de 6 millones de judíos y asimismo también el asesinato de otros 6 millones de personas por comunistas, gitanos, homosexuales, opositores, etcétera, etcétera, como bien recuerda. Es decir, que los alemanes, con esto quiero decir que los alemanes han sabido siempre dar un buen uso a sus trenes. Como qué ácido aparece Fernando en esta transmisión. Tremendo. Comencemos, Fernando. Ayer en directo el anuncio en la televisión pública alemana. Recordemos que el 99% de los alemanes básicamente determina su visión del mundo a partir de lo dicho en las noticias por la noche, más o menos alrededor de las 8 de la noche. Sí. Es que me lo estás poniendo a huevo. Es decir, el 99% de los alemanes no piensa y se dedica a seguir al liderazgo de un 1% como en la Segunda Guerra Mundial y en la época nazi. Es que me lo pones... Bueno, eso en parte también, efectivamente, pero a diferencia de nuestros países, Fernando, donde la sociedad, el común de la gente reacciona a los discursos de los políticos, como así también a las narrativas de los grandes medios, la gente reacciona a las noticias con dudas, con un espíritu crítico. Todo lo que cuentan por en Alemania, lo que presentan en las noticias representa la última verdad de todo. Nadie podría siquiera realizar la más mínima crítica de algo dicho. Por favor. Impensable. Por eso la importancia de esto. Ayer por la noche, de repente, esta emisión especial comenzaba así, esto lamentablemente sin traducción, porque esto de la televisión alemana, así que yo encargado del doblaje. Comenzamos. Die Deutsche Bahn hat gerade aktuell massive Probleme mit dem Zugfunk und deshalb stehen bundesweit. Deutsche Bahn, la empresa nacional de ferrocarriles, está anunciando en este momento una interrupción masiva de todos sus servicios. Züge und S-Bahn still. Y por eso todos sus trenes, incluidos los trenes de corta distancia, aquí conocidos como S-Bahn, trenes rápidos, S-Bahn de Schnellbahn, todos ellos están inmediatamente parados. Ende der Störung sei noch nicht absehbar, so hat die Bahn sich inzwischen geäußert. Según las declaraciones de Deutsche Bahn, de la empresa nacional de trenes, el fin de la suspensión de los servicios por el momento no puede ser determinado. No pueden determinar hasta cuándo la interrupción del servicio. Melanie Marx in der Tagesschau-Redaktion. Bueno. ¿Cómo nos puede ayudar esta otra periodista, Melanie Marx, bla, bla, bla? Y comienzan ahí con las especulaciones, esto ayer por la noche. Bueno, ahora la emisión un par de horas más tarde, tempranito, por aquí en Alemania, 6 de la mañana, probablemente 7 de la mañana, después de
prácticamente una madrugada entera de especulaciones, ¿no? Desde Putin, Lavrov, hasta los Wagner, Karaganov mismo, subido a los trenes, Xi Jinping, de todo. Kim Jong-un, ya sabemos, los malos habituales. Los malos del mundo. Bien, aquí la edición de esta mañana, bien temprano, la presentamos ahora, el inicio al menos, por aquí. Gestern gegen 23 Uhr meldete die Deutsche Bahn eine massive Störung wegen eines Ausfalls des digitalen Zugfunks. Ayer a las 23 horas, la empresa alemana de ferrocarriles anunció una interrupción masiva. Wurde der Fahrbetrieb bundesweit vorübergehend eingestellt. El tránsito fue interrumpido auch S-Bahn en todo el país y fueron no solamente interrumpidos los servicios de media y larga distancia, sino incluso los servicios de corta distancia. Städten. Nach etwa 2 Stunden war das Problem behoben und der Zugverkehr lief wieder an. Después de algunas horas comenzó a ser restablecido en parte el servicio. SWR-Information ein Software-Update sein. El problema habría aparecido en el sistema de comunicaciones de los trenes. Más sospechas incluso, Fernando, porque precisamente algo ligado, algo hackeable. Saboteado el sistema de comunicaciones, clarísimo. Efectivamente. Un poco más de información aquí, esta mañana. Am Abend im Dortmunder Hauptbahnhof. Nachdem eine IT-Störung im Zugfunk bundesweit das Bahnnetz lahmgelegt hat, sind auch Gente en la estación central de Dortmund, aquí en estas imágenes, a la espera de informaciones después de un problema masivo en el sistema de comunicaciones de los trenes. auch hier einige Reisende gestrandet. Ihr Blick geht nicht selten hoch auf die Anzeigetafel, bevor sie sich gegebenenfalls Los pasajeros miran las pizarras, las pantallas con información antes de hacerse a la búsqueda de formas alternativas de transporte. Algo bastante escaso aquí, porque frente a la centralidad de los trenes, carece Alemania, por ejemplo, de un servicio masivo de taxis, por ejemplo. ¿Sí? Sí, pueden aparecer taxis, pero no para el transporte de millones y millones de personas, naturalmente, ¿no? Alternativen suchen. Also ich saß in dem Zug und dann hat er angehalten, ganz normal Dortmund. Aquí esta chica, una viajante, una pasajera, estaba sentada en mi tren, viajando perfectamente y de repente se paró por completo. Hauptbahnhof und dann kam erstmal die Durchsage, dass sich die Abfahrt wieder verspätet. Und al rato nos dijeron que se retrasaba el reinicio del viaje. Dann hat das noch so, ich glaube, 5 Minuten oder so gedauert, bis dann die Durchsage kam, dass ja, es quasi in ganz Deutschland stillsteht. Y pocos minutos después nos avisaron por el altoparlante del tren que en toda Alemania todos los trenes todo el servicio de trenes estaba completamente suspendido. Ein Zug fährt gerade irgendwie und ja, man auch nicht sagen kann, wann und wie es weitergeht. Y nos dijeron que no podían decirnos cuándo podría volver a ser reactivado el servicio. Also ich hoffe, meine Mutter holt mich jetzt ab. Este chico, espero que mi mamá me venga a recoger. Un chico jovencito. Hombre, pero no tan joven, que no es un niño, que se vaya a su casa como pueda, joder. Es decir, ¿cómo que mi mamá me venga a recoger? Así estamos en Europa, con este paternalismo lamentable. Es decir, que el niño se queda sin poder ir en el tren y ya poco menos que se le cae el mundo. Pues búscate la vida. Bueno, un chico, un estudiante secundario seguramente, con acné en la cara. Por lo menos tiene 15 16 años. Sí, eso seguro. Notada la diversidad entre las personas entrevistadas, Fernando, cuántos negros, morochos, rubitos todos rubios y ojos claros, por el ¿no? sol, blanquitos enrojecidos. Bueno, si alguien recorre las calles de Alemania desde afuera, claro, puede aparecer la imagen de todos los alemanes así, que cualquiera recorra las calles de Berlín y determine cuántos así, cada vez menos. Aún así, en la televisión presentan esto, nada más, ¿no? Pero bueno, los alemanes de pura cepa, claro, sí, de pura raza aria. Uy, que no, perdón, no sé qué estaba yo pensando. Und morgen habe ich auch Schule und ist ein bisschen blöd. Mañana tengo colegio, así que es una porquería esta otra chica. Ein Auto holen und dann mit dem Auto. Also bis zur letzten Minute stand es, dass der Zug eigentlich fahren sollte, aber dann...
Me van a venir a buscar en auto. Hasta el último minuto dijeron que se restablecería el servicio, pero al final no. Dann kam leider doch kein Zug. Die Deutsche Bahn hat sich bei den Reisenden entschuldigt und nach eigenen La empresa nacional de ferrocarriles, la empresa alemana nacional de ferrocarriles, se disculpó frente a los pasajeros. Angaben Taxi- und Hotelgutscheine ausgegeben. Y dio en algunos casos cupones para taxis e incluso para hoteles. Esto obviamente en el caso de trenes de larga distancia, ¿no? Auch Aufenthaltszüge seien zur Verfügung gestellt worden. Neben dem Zug También fueron puestos a disposición trenes para trenes de hospedaje, para que la gente pueda pernoctar sentada en un tren y no sentada en una estación, obviamente mucho más peligrosa, ¿no? Aquí, por ejemplo, uno de estos trenes ahí a disposición de la gente, de los viajantes. Verkehr waren auch S-Bahnen betroffen, wie hier in Berlin. Es a la estación central de Berlín, no muy lejos de aquí. Bueno, los trenes de corta distancia, como el S-Bahn, por ejemplo, en Berlín, también estuvieron completamente parados. Fernando, el tren del pueblo, el tren utilizado por todo el mundo de camino al trabajo, a la escuela, a la universidad, a donde quiera cada quien, ¿no? O a donde deba cada quien. Genau die Ursache für die IT-Störung war, ist noch unklar. Nach RBB Todavía la razón del problema no está resuelta y ahí en el cartel Störung im Kommunikationssystem, problema en el sistema de comunicación. Nada más que eso. Informationen gehen Sicherheitsbehörden aber nicht von Sabotage aus. Sie vermuten, según, esto al día siguiente, ¿verdad? Según las informaciones, los servicios de seguridad descartan por ahora la posibilidad de sabotajes. Ya al día siguiente comenzaba a descender la espuma, ¿no? Después de una noche de Tercera Guerra Mundial inminente, más o menos. Efectivamente, un poquito más. Dass ein fehlerhaftes Update das Problem ausgelöst hat. Nach gut 2 Stunden konnte der Zugverkehr Schritt für Schritt wieder aufgenommen werden. Allerdings ist es bis in die frühen Morgenstunden noch zu Folgeverspätungen und kurzfristigen. Horas después comenzaba lentamente el sistema a ser restablecido, pero con muchísimos problemas y demoras. Bueno, Fernando, esto hoy en la mañana. Bueno, esto sí. A mí me lleva a varias reflexiones. Adelante, compañero. La chica última que ha hablado. Esto es una porquería, no sé qué ha dicho. Mañana voy a poder ir a la escuela. Ahí se nota otra vez más las diferencias entre españoles y alemanes. Aquí todos los niños estarán gritando, bien, tengo una justificación para ir a la escuela. Y luego decir, a ver, pero esto tiene sus consecuencias. No, Europa unida, todos somos europeos, una mierda. Es decir, pero si esto de Europa, cada uno de su padre y de su madre. No tenemos culturas comunes. Esto es una entelequia. Y ahí se ve. En este tipo de pequeñas cosas se ve, o anecdóticas también se ve. Luego, es que fíjate, me he quedado sin tren, no voy a ir a la escuela, tal, no sé qué. Y los niños africanos que recorren 3 kilómetros andando todos los días para ir a la escuela y luego tienen que venir, ¿qué? Lo digo porque esto sucede, ¿no? Y de hecho, los famosos corredores keniatas, que han ganado tantas y tantas pruebas de fondo, pues eran famosos porque casi todos venían de unas zonas en altura y como tenían que ir a los colegios, que estaban a varios kilómetros todos los días, pues iban corriendo los chavales, pues adquirieron esas capacidades pulmonares para aguantar el fondo. Me refiero a esto porque nos hemos convertido, yo también, quiero decir, en unos señoritos. Es decir, y eso hace que no tengamos ningún futuro. Cero. No estamos dispuestos a ir a la guerra. No estamos dispuestos a ir al colegio si no me voy en tren, pues si no me llevan los taxis subvencionados por el Estado o mamá viene a recogerme y me lleva, no vamos. ¿De verdad que alguien piensa que tenemos algún futuro? Porque, vamos, lo tengo clarísimo, ¿no? Somos unos señoritos. Incluso la gente, digamos, de menor nivel adquisitivo, no digamos ya la mal llamada clase media, o la clase media alta, o ya la clase alta. Esto ya ni te cuento. Esto ni siquiera cogen el tren. Pero bueno, ahí se nota, ¿no? Que nos ahogamos en una gota de agua. Uy, perdón, nos ahogamos en un vaso de agua. Y esta es la diferencia fundamental entre otros continentes y el continente europeo, sobre todo la parte occidental del continente europeo, que es, bueno, pues es que es un desastre. Es decir, esto no tiene futuro ninguno.
Así para empezar. Aquí, Fernando, la transmisión última con un mensaje algo distinto del inicial. Por aquí, la última transmisión, atención a lo descubierto por las autoridades alemanas. Comienza esto aquí. Kompletter Stillstand. Por un segundo, con nuestras cabezotas por ahora sí. Por acá. Kompletter Stillstand aller Fern-, Regional- und Güterzüge. Paro total o corte total de todos los trenes, corta, media y larga distancia, trenes de pasajeros y trenes de carga. In ganz Deutschland. En Rund toda 2 Alemania. Stunden lang. Nach einer Más der de 2 horas. massivsten technischen Störungen in Uno de los problemas técnicos más importantes, más masivos en la historia de Alemania. der Geschichte der Deutschen Bahn steht das Konzernmanagement unter Druck. Ahora la dirigencia, la gerencia de la empresa nacional de trenes está bajo extrema presión. Bundesverkehrsminister Schnieder verlangt umfassende Aufklärung. El ministro de Transporte alemán, el ministro federal de Transporte alemán, exige una aclaración y respuestas sobre lo sucedido. Solch eine Panne wie gestern Abend dürfe sich nicht wiederholen. Un accidente, algo un accidente, un blooper, quizás la mejor traducción, utilizando un anglicismo, un escándalo como lo de ayer, no puede volverse a repetir, dijo el ministro. Laut Bahn war das digitale Funksystem ausgefallen. Según la empresa nacional de trenes, el sistema de comunicación digital colapsó. Am Hauptbahnhof Berlin. Y ahora de a poquito van a presentar cada vez más información sobre lo sucedido, Fernando. Heute Mittag wieder freie Fahrt, wenn auch verspätet. Hoy, en imágenes ahora de la estación principal de Berlín, el Hauptbahnhof, la estación central de Berlín, por fin recomenzaban los servicios de trenes, pero con muchísimas demoras. Ich hatte tatsächlich auch Angst um meinen Zug. Denn in der vergangenen Nacht hat die Deutsche Bahn Reisende jäh gestoppt. Viele stranden über Stunden. Miles de personas, hay un nene pobrecito bostezando en la madrugada, tuvieron que pasar la noche en las estaciones, todo estaba parado. Jetzt sitze ich hier die ganze Nacht fest. Es ist niemand mehr am Infoschalter. Estamos aquí toda la noche, nadie nos da informaciones, nadie está en los centros de información. Kannst niemanden fragen. Estoy choqueado. Morgen früh in Köln sein. Tengo que estar mañana en Köln, en Colonia, y no podré. Este otro señor, cara de trabajador. Tengo que ir al trabajo. Yo mismo soy conductor de locomotoras, maquinista, y no puedo ir a mi trabajo. Bundesweit stehen Bahnen still, neben Güter- und Fernverkehrszügen auch Regionalbahnen. In Berlin También los trenes regionales y de corta distancia, toda la noche parados. fahren keine S-Bahnen. Eine solche Störung sei bisher noch nie vorgekommen, so Nunca antes se había vivido algo así en Alemania. die Deutsche Bahn. Der Grund für das Chaos noch nicht final geklärt, aber nach La razón para el caos todavía no confirmada un 100%, pero aparentemente, Konzernangaben höchstwahrscheinlich según la empresa, altamente ein probable. Cyberangriff. Betroffen war das digitale Funksystem der Bahn. Un segundo, voy a retroceder porque ahí he dicho algo muy fuerte. Betroffen war das digitale Funksystem. Das Chaos noch nicht final geklärt, aber nach Konzernangaben höchstwahrscheinlich kein Cyberangriff. Según, todavía no confirmado, pero según la empresa nacional de trenes, altamente probable que no fue un ataque cibernético. Betroffen war das digitale Funksystem der Bahn. Darüber kommunizieren Lokführer mit den Leitern. La interrupción del sistema de comunicaciones con el cual se comunican los maquinistas, los conductores de los trenes con la central, fue interrumpido. Y aquí uno de los voceros de Deutsche Bahn, de la empresa nacional de trenes, bei einer Instandhaltungsarbeit an einer Zentralkomponente ein Fehler aufgetreten ist. Tuvimos un problema en unos trabajos de reparaciones en el sistema central de comunicaciones. Auch das automatische Rückfallsystem war gestört. Die Deutsche Bahn will die Ursache nun genau analysieren und sicherstellen, dass ein solcher Ausfall sich nicht. Bueno, aparentemente tampoco funcionaron los sistemas automáticos de emergencia.
En concreto, Fernando, un problema de técnico de ellos mismos, y según lo último leído hace un ratito, aparentemente el desastre mayor habría respondido en última instancia a una actualización defectuosa del sistema de comunicaciones, así como tantas veces en nuestros sistemas operativos aparecen las actualizaciones, updates. Bueno, cometieron un error aparentemente en ese update, en esa actualización, y eso generó este desastre, rumores sobre la Tercera Guerra Mundial y una noche de muchísima tensión aquí en Alemania. Esta es la locomotora de Europa, Fernando, qué ejemplo, ¿eh? Efectivamente, nunca mejor dicho, la locomotora de Europa, efectivamente. Bueno, aquí hay que decir que la locomotora de Europa se ha gripado hace tiempo, aunque esto siguiera funcionando. Pero fíjate la estrategia. Bueno, primero las explicaciones, por llamarlas de alguna manera, son, pues, cuando menos escuetas. Es decir, no hemos tenido un problema técnico en las comunicaciones. Hombre, no sé, esperamos que nos dé algunos datos más. No sé, porque esto es como decir cualquier cosa. No, hemos tenido un problema con el sistema automotriz, me estoy inventando, integrado de toda la red ferroviaria. Vaya, digamos que algo. No sé. Bueno, pero vale. Y luego, ¿cómo se juega con este tipo de cosas? Aparte de la incompetencia, etcétera y tal. Pero enseguida, como tú me señalabas, empiezan a salir por ahí teorías, estas sí, conspiranoicas. No, han sido los rusos, tal, no sé qué. Y claro, la gente que está toda la noche ahí aguantando la incompetencia del gobierno alemán, pues está que si mira, han dicho en televisión, que por aquí en el móvil veo que han sido los rusos y tal, y generas una tensión que al final se transmite en un estado, digamos, que es casi paranoico, de que vienen los rusos. ¿Qué es de lo que se trata en última instancia? De generar... Misión cumplida. Misión aprovechar cumplida. Cualquier cosa para generar ese estado de ánimo de que vienen los rusos. Tal cual, misión cumplida en ese sentido, más allá de la causa real. Aquí, misión cumplida. Los rusos en el imaginario social como el monstruo, el cuco, el fantasma y a la espera de el desastre, ¿no? Efectivamente. Por aquí, Fernando, la situación tan evidente. Por aquí una cuestión. Digo, pues yo pronuncio todos los idiomas mal, incluido el mío propio, el español. Y aquí me hago un lío. ¿Cuál es la diferencia de pronunciación entre esto, el Deutsche Bank y el Deutsche Bank? O sea, el banco. No, pero uno con B larga A H N. Sí. Y por ende después de la B A H, entonces eso más largo, Deutsche Bahn, y el otro Deutsche Bank, cortito y con K al final. Banco alemán y trenes alemanes. Y que lo alargan, vale, porque a mí me sonaba todo igual. Es decir, yo como no tengo oído... Exactamente, sí. El alemán en eso bastante complicado porque las vocales con distinta duración. En español, por lo general, las vocales siempre con la misma duración, ¿no? Todo mucho más sencillo. Bueno, más o menos como los alemanes mismos, innecesariamente complicados, básicamente. Esa es la característica del idioma eso alemán. Esa frase te la compro. Innecesariamente complicado. Tal cual. El verbo al final y la cantidad de problemas por el verbo al final de la gramática alemana. Bueno. Que especialmente por ejemplo, escritores de literatura o de filosofía, es especialmente estupendo hacerte un parrafillo que no tiene un punto en 4 o 5 líneas continuadas para tenerte que ir al final a coger el verbo y reconstruir toda la frase de 5 líneas. Efectivamente, con varias oraciones una dentro de la otra. Sí. Lo peor de lo peor leído durante
la formulación de mi tesis doctoral, cuando realizaba el doctorado y por ende, sobre teoría del Estado, teoría crítica en los años 70, sociólogos alemanes de los años 70, en esa época de moda, entre los sociólogos marxistas, la escritura larga, hoy día no, porque cuanto más corta y fácil mejor. En esa época de moda las oraciones largas, yo recuerdo oraciones de una página. ¿De una página? Eso, Fernando? Claro, porque comienza una oración, después adentro de esa oración todavía no terminada, porque el verbo al final, entonces no podés generar el sentido, metido una subordinada, y a la subordinada otra subordinada, y otra, y al final vos con una página entera, y recién al final de la página generaba sentido, pero uno ya no recuerda. No. A ver, si eso ya es complicado en tu propio idioma materno, en este caso nuestro, en el español, cuando te encuentras una cosa así en un idioma extranjero que encima tiene el verbo al final, pues todavía dices, bueno, a ver, el verbo principal, ¿dónde está? Pues en el español más o menos, como no está al final, lo puedes encontrar por ahí perdido en el medio, en el peor de los casos. Pero, Sangre, sudor y lágrimas, por mi título de doctorado. Sangre, sudor y lágrimas. Ante esos párrafos monstruosos, cuando llegabas a uno de esos, decías, me voy, me tengo que tomar algo y luego vuelvo. Y sí, en ese entonces sin los traductores como ahora, ¿no? Con inteligencia artificial, todo mucho más sencillo. Fernando, la situación tan incluso delirante que, por ejemplo, acá en este Die Welt, el periódico especializado en economía del grupo Axel Springer, el Bild, el principal, un pasquín amarillista asqueroso, el periódico más leído en Alemania, y su hermano más serio dedicado a la economía, pero del mismo editorial, antirruso, pro-israelí naturalmente, atlantista y demás, por aquí, ahí a la vista, Die Welt. Bueno, ellos mismos generaron su propia ironía, su propia sátira. Aquí esta columna de hace algunas horas se dice que Deutsche Bahn, la empresa de trenes alemana, va a paralizar Rusia con una actualización de software. Atención al contenido de esto, Fernando, porque ellos mismos, esto está tan patético que acá la cara de Putin, acá lo podemos presentar esto en español. Boris Pistorius, el ministro de Defensa alemán, está encantado. Alemania tiene una nueva arma secreta. Gracias a su singular capacidad para paralizar la infraestructura, Deutsche Bahn, la empresa alemana de trenes, está a punto de paralizar por completo la infraestructura rusa con una actualización de software. Gran alivio en Alemania, por fin existe un arma secreta contra la que ni siquiera los ciberdelincuentes rusos más astutos pueden luchar. Durante décadas se cometió el absurdo error de confiar a Deutsche Bahn el transporte de personas y mercancías, declaró el ministro federal de Defensa, Boris Pistorius, meneando la cabeza con incredulidad. Su especialidad es, sin duda, el sabotaje profesional, la desinformación y la siembra del caos. El ministro de Defensa quedó visiblemente impresionado por cómo la compañía ferroviaria había logrado paralizar el tráfico ferroviario del país durante varias horas anoche con una simple actualización de software. Por lo tanto, según Pistorius, se decidió poner inmediatamente a la supuesta compañía de transporte, que en realidad era el mejor grupo de hackers de Alemania, al servicio de la defensa nacional. El ferrocarril alemán provoca disturbios en Moscú. Bueno, ellos mismos, incluso los más radicales, acá por eso lo de sátira, Alemania con tradición de sátira política, ellos mismos riendo de eso. A lo mejor el problema es que si no ponen lo de sátira, habrá alguno que lo lea y dirá. No pueden. No. Acá puede que una denuncia, ¿se lo creen? ¿no, Fernando? Si es el descojón se lo creen. O sea, diciendo, no, esto es un arma secreta que realmente acabamos de probar en el servicio de ferrocarril, pero ya estamos dispuestos a lanzarla contra los rusos y se lo tragan. Tal cual. Por eso he puesto acá arriba sátira. Y acá en el nombre, acá Karl, bueno, el nombre... También un nombre gracioso, Karl Zachreis, como Karl Bolsa de Arroz, y acá editor irresponsable y sin sentido. No, si esto, además con la capacidad de interpretación del doble sentido de los alemanes, así chiquita, con lo cual si no lo presentan con el título de sátira,
esto puede generar consecuencias legales, sin ningún problema. No, que veo que todos los alemanes ahí, bueno, te cuento, es decir, saliendo a las calles y tal, Dios mío y tal, ¿cómo van a responder los rusos ante esta nueva agresión que les vamos a lanzar con esta nueva actualización de Microsoft o de lo que sea? Esto me suena efectivamente a lo que nos pasa aquí cuando sale Microsoft o lo que sea, o Android y tal, actualización y tal, ¡wow! ¿Qué mierda actualización y tal? Se me ha quedado aquí bloqueado el ordenador. Pues esto es lo mismo, pero a nivel estatal del Estado que se supone que es el más desarrollado tecnológicamente y económicamente de toda Europa. Todo. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? En el contexto, Fernando, de la renuncia de Starmer el día de ayer, el primer ministro británico. Bueno, debe estar acojonado. Digo, perdón, debe estar muerto de miedo porque... Bueno, hoy debió comparecer en el Parlamento ante los parlamentarios y lo ametrallaron por izquierda y por derecha. Aquí vamos a comenzar por orden. Aquí gente, pues, diputados del AfD, corriéndolo por derecha. Más adelante vamos a presentar a los diputados también de Die Linke corriéndolo por izquierda. Lo ametrallaron de todos lados. Atención a esto. Die Bürger sind auch massiv enttäuscht, weil sie viele neue Belastungen planen. Wo bleiben eigentlich die wirklichen Entlastungen? Und wo wird... Los ciudadanos están fuertemente decepcionados porque va a imponer nuevas cargas. Por cierto, el día de ayer el canciller alemán realizó el anuncio del comienzo de una reforma al sistema de pensiones, estimado Fernando, a partir de un informe, una evaluación llevada a cabo por técnicos de corte, obviamente, ultra neoliberal. ¿Cuál la sugerencia? Efectivamente, por un lado, más años de aporte, ya no solo hasta los 68 años, sino hasta los 70 años de trabajo. Por otro lado, aportes más cuantiosos, mayores, y finalmente jubilaciones menores. Una hermosa combinación, Fernando. Claro. Más aportes mensuales como trabajador, menos jubilación al final y más años de aportes. Esa es la propuesta. Pero ¿para qué se andan con tonterías? Hay que dar a este problema, el problema de las jubilaciones y de las pensiones, hay que darle una solución definitiva. Que lo pongan a los 80 años. Que ya verás tú cómo se acaba el problema. Todos trabajando hasta los 80 años. 85 si hace falta. Y el asunto solucionado. Debo recordar una cosa, porque por cierto, un montón de gente aportando mensualmente, como yo aquí también, yo estúpidamente quizás la única persona realizando aportes a las cajas de pensiones tanto en Alemania como en Argentina, la única, algo innecesario, de hecho, bueno, pero bueno, mi pensión, por ejemplo, como la de un montón de amigos aquí, el cálculo uno ya puede determinar a partir de los aportes proyectados, el cálculo, bueno, ninguna va a generar más jubilación, más pensión que la asistencia social, ya de por sí por el piso, con lo cual en el futuro va a aparecer una generación de viejitos, cuando yo viejito, sostenidos por la asistencia social, a pesar de una vida de aportes jubilatorios. Porque el sistema tan perverso que incluso aportando todos los meses, y ahora van a querer más, aún así uno va a generar al final un pago mensual, una jubilación mensual, por debajo de la asistencia social mínima. No, pero esto, a ver, esto es una estrategia absolutamente muy inteligente por parte de Alemania, porque realmente la gente no ha comprendido el sentido de esto. El sentido de esto es el siguiente. Hay un problema grave, gravísimo, de demografía. No nacen europeos y no nacen suficientes alemanes como para mantener tan siquiera, digamos, en la población alemana, con el 2,1 famoso como tasa de reproducción para mantener los niveles estables, ¿no? Aquí dicen, y han pensado con mucha lógica lo siguiente:
A ver, ¿cuándo había más natalidad? En los regímenes demográficos antiguos, que se llama. Es decir, cuando había muchos hijos, se te moría la mitad, pero daba igual. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues muy bien. ¿Cómo incentivamos la procreación? ¿Por qué se tenía, una de las razones de las que se tenían en el régimen demográfico antiguo, tantos hijos, aparte porque se te morían la mitad, es porque luego esperabas que esos hijos numerosos que te quedaban te cuidaran cuando fueras mayor? Era una inversión para tu futuro. Pues aquí igual. Quitamos las pensiones, aquí todo el mundo que se busque la vida como pueda, y esto incentiva la natalidad. ¿Por qué? Porque si no tengo más hijos, luego no hay quien me cuide cuando sea viejo. Como en los tiempos feudales. La luminosa idea. Como en los tiempos feudales, los hijos para el trabajo en el campo, ¿no? Para el sostenimiento. Claro, para el sostenimiento de la familia, cuando ya estés mayor, pues tienes un montón de hijos que te cuidarán como puedan y tal, estas cosas. Pues es eso. Bueno, lo de la charla sobre la cuestión de las pensiones, sí. Eso para largo, quizás no lo presento eso ahora, aunque podríamos un rato largo sobre eso. Pero bueno, antes de ayer ese anuncio, ya en un sistema de pensiones paupérrimo, ahora más aportes, menos jubilaciones y más años de trabajo. Entonces, por eso la interpelación de este diputado, de la AfD, ahí a la izquierda visible Alice Weidel, abajo a la izquierda con un trajecito clarito. Claro, sí. Gespart. Die FAZ schrieb übrigens, ihre Koalition ist nicht mehr zu retten. Und zu sehen, su coalición política, su coalición de gobierno ya no puede ser salvada, está zozobrando. Mittlerweile auch viele Deutsche. Der britische Premier, schauen wir über den Erbe. Y vemos algo parecido en Gran Bretaña. Miremos a lo sucedido a la renuncia del primer ministro Starmer en Reino Unido. Starmer hat seinen Rücktritt erklärt, weil er nur noch 19% Zustimmung hat. El primer ministro Starmer del Reino Unido declaró que renunciaba porque solo tenía el 19% del apoyo del electorado. Ihr Wert liegt bei 16%. Sus valores rondan el 16%. Die Bürger vertrauen ihnen nicht mehr. Ist es nicht Zeit, diesen Los ciudadanos no le tienen más confianza, no confían más en usted. Endlich zu beenden. ¿No es el momento de terminar este gobierno? Ya directamente pedido de renuncia, Fernando, abierto así. Y Sie sehen aplausos. Die Koalition und die von mir geführte Bundesregierung Ahí responde Merz. Entschlossen, die Probleme unseres Landes zu lösen. Bueno, la coalición y mi gobierno estamos decididos a responder a los problemas de los alemanes. Wir tun das Schritt für Schritt, auch wenn es Ihnen nicht gefällt und wenn Sie den meisten Lo hacemos paso a paso, aunque a ustedes no les guste. Widersprechen, was wir hier entscheiden. Aplausos de la Aber Sie bancada, werden es obviamente. mir nachsehen, wenn ich sage, dem von Ihnen immer wieder hier im Deutschen Bundestag vorgeschlagenen Weg, dem werden wir nicht folgen. Wir erleben auch Y no vamos a tomar el camino sugerido todos los días por ustedes aquí en el Parlamento. Esto en respuesta a la interpelación del miembro de... Una cosa, sí. Se le ve a Merz, yo por lo menos, le veo más delgado de cuando empezó a gobernar, más demacrado. Le está pasando como a Pedro Sánchez, que le está consumiendo el lado oscuro de la fuerza. Sí, tal cual. Sí, sí. Y además él muy alto, un tipo de 2 metros, delgado, si no recuerdo. Sí, en cuanto pierdes 1 kilo, se te nota. Sí, sí. Bueno, acá ahora la interpelación de Die Linke, del partido conocido como la izquierda. Primero lo ametrallaron por derecha, la AfD, ahora por izquierda, Die Linke. Nun ist es ja so, dass in vielen Berufen die Beschäftigten ja schon heute nicht das Renteneintrittsalter erreichen. La situación es tal que hoy día en muchos empleos los trabajadores ni siquiera pueden alcanzar la edad de jubilación. Wenn wir an die Beschäftigten denken, in der Pflege, in der Logistik, especialmente los trabajos más duros, en el cuidado de personas, en el transporte, dem Bau, da liegt en la das construcción. durchschnittliche, also das reale Renteneintrittsalter bei knapp über 63 Jahren. Ahí
el ingreso, la edad de ingreso promedio real a la jubilación está alrededor de los 63 años. Die Menschen, die körperlich hart arbeiten, im Schichtdienst. Porque las personas que trabajan en turnos de trabajo corporal, de trabajo físico fuerte, arbeiten, gehen dann in Rente, wenn der Körper nicht mehr kann. Se tienen que jubilar cuando el cuerpo no les da más, cuando no pueden más. Recordemos una vez más, según esta señora, 63 años la edad de jubilación real, porque no pueden más, pero deberían generar años de aporte o trabajo hasta los 67 o 68, si no recuerdo mal, según el caso, ¿no? Con lo cual, jubilados antes del tiempo y por ende con menor jubilación, lógicamente, o pensión. En España lo llaman pensiones, no jubilaciones, ¿verdad, Fernando? Sí, pensión, sí, pero vamos, es igual, quiero decir, también se puede decir sí, según el país, en América Latina también en algunas jubilaciones, en otras pensiones, sí, lo mismo. Und das ist deutlich vor 65 oder 67. Wenn das Renteneintrittsalter jetzt weiter erhöht wird, bedeutet das, dass die... Si seguimos levantando la edad jubilatoria, la edad del pensionamiento... Die Menschen, die jahrzehntelang körperlich hart gearbeitet haben, mit hohen Abschlägen in die Rente gehen müssen. Los trabajadores tendrán recortes aún mayores en sus futuras jubilaciones. Y acá responde Merz. Kommission Vorschläge gesehen und die werden wir uns gegebenenfalls zu eigen machen. Das Estuvimos viendo las propuestas técnicas, siempre, ¿no? La respuesta siempre técnica, pero siempre en contra de los trabajadores. Estuvimos viendo las respuestas técnicas sugeridas por la comisión que elaboró este informe. Eintrittsalter mit der Lebenserwartung zu verbinden und para conectar la edad de jubilatoria con el desarrollo de no la autonomía de vida, la esperanza de vida, esa es la traducción, con la esperanza de vida. Anzuheben. Und wenn die Menschen länger leben und älter werden, dann müssen sie auch, um ein auskömmliches Einkommen im Alter zu erzielen. Y si las personas viven más años, entonces tienen que trabajar más y tienen que hacer más aportes al sistema de pensiones. Wenigstens einen Teil davon auch länger arbeiten. Das ist möglich. Und das werden wir auch machen müssen, damit dieses System y esto tenemos que hacerlo, y algunos aplausos tímidos de su bancada. In sich trägt. Aber bueno, para esto sí, Fernando, la falta de dinero, la necesidad de mayores esfuerzos, pero no recuerdo discusiones sobre el envío de miles de millones de euros a Ucrania o al sistema o a defensa, ¿no? Yo ahí, claro, como no entiendo alemán, no sé, me traiciona el subconsciente y yo creía haber entendido, pero no, esto es imposible, claro. No, puesto que la gente vive más, volvamos otra vez a la eugenesia, pero no, esto ha sido una mala interpretación mía. Un lapsus mental, que no puede ser. En fin, no, efectivamente, o sea, los argumentos son delirantes. Es decir, con la gente vive más, pues que trabajen más. ¿Qué argumento es ese? Porque además hay que decir, sí, efectivamente, la gente vive más. ¿En qué condiciones vive la gente que vive más? Porque la mayoría de la gente que vive ya con, vamos a poner, no sé, de 85 para arriba, con 90 años, pues están en una situación pues muy ancianos, en general, hay alguno que no, pero en general ya pues con muchos problemas de salud, con problemas de movilidad, con todo tipo de cosas. Entonces, claro, ¿qué me está usted contando? Es decir, que sí, efectivamente vivimos más, pero con una peor calidad de vida. O sea, ese tramo de vida que hemos alcanzado más allá, pues no lo sé, de lo que hubiera antiguamente hace 100 años. Es decir, bueno, pues todo eso que hemos ido ganando, lo hemos ido ganando en cuanto a cantidad, pero no calidad. Ya se encargan de las farmacéuticas de convertir todas las enfermedades en crónicas y que, por lo tanto, sobrevivamos lo más posible, porque así, aunque la calidad sea penosa, pero así ellos ganan más. Pero eso es de lo que estamos. Entonces, claro, de todas formas, a mí los alemanes me siguen pareciendo muy alemanes, es decir, incluso para criticarse, muy blanditos. Si te vas al Parlamento español, sin ir más lejos, y ahí el circo que he montado con cualquier tontería, ni te cuento. O sea, se interpelan, se llaman de todo. Bueno, porque forma parte del espectáculo mediático, ni para esto sirven. Porque luego, al final, todo esto es puro teatro, es paripé.
Al final es, bueno, es que son el partido único. A ver, ¿qué diferencias hay en Alemania entre la coalición de gobierno, los socialdemócratas y los democristianos y la CSU, con, fíjate, ya eso engloba a un montón de gente, con los verdes que estuvieron coaligados con los liberales y con los socialdemócratas, es decir, uno más a meter ahí, o con, no sé si tienen escaños en esta legislatura, o con los liberales, que son más de lo mismo. Es decir, incluso, si me apuras, hasta delinquen en muchas cosas, son más de lo mismo, más del sistema. Con lo cual, si es que es todo homogéneo. Alternativa por Alemania en algunas cosas, pero en otras tampoco. Quiero decir, si es que todo es más de lo mismo, con variantes, o sea, nos ponemos un disfraz distinto para que parezca que somos algo diferente, pero es el Partido Único Europeo. ¿Qué dice? Sí, efectivamente. De hecho, Fernando, Alternativa por Alemania, en contra de la continuidad de la guerra contra Rusia, pero a favor de la OTAN y a favor de la continuidad de las bases estadounidenses en Alemania. Claro, eso, sin más. que al final... Y de la política neoliberal, sin más. Y una parte de Die Linke, no a favor de una parte del partido conocido como la izquierda, no a favor de las bases estadounidenses, eso siempre en contra por una tradición histórica de la izquierda comunista en Alemania, pero una parte en contra de Rusia por el discurso de Putin malo, no todos, una parte, y la parte más crítica de la guerra en Rusia con Sarah Wagenknecht excluida del Parlamento. Sí, de hecho el otro día hacía unas declaraciones, pues eso, la única que dice cosas más o menos cuerdas al respecto, creo que la tengo por aquí, que decía, aquí lo tengo. Lo comentaba un poco ayer. Decía Sara, de apellido impronunciable. ¿Cómo lo pronuncias tú? Wagenknecht. Esto es imposible. Wagenknecht. Wagenknecht. Sí, algo sí, más o menos. Tampoco vamos a... Sara Wagenknecht. Esto es dificilísimo. Pues decía, literal, quien lleve la guerra con armas alemanas a Rusia, llevará la guerra a Alemania. Sentencia dura. Quien lleve la guerra con armas alemanas a Rusia, como es lo que pretende Boris Pistorius, bueno, ya lo están haciendo, llevará la guerra a Alemania. Es decir, conseguirá que al final los rusos vayan contra los alemanes en una guerra. Y según dicen... Sara, vamos a dejar en Sara, que dice que lanzó una dura advertencia a la noticia al gobierno federal alemán exigiendo que priorice la diplomacia sobre la escalada y haga, leo textualmente, todo lo posible para evitar una catástrofe que en la era nuclear podría destruir a Alemania por completo. Esto que es algo obvio, pero que tiene que salir ella pues, diciendo, oiga, pero ustedes están chiflados. Es decir, claro, es decir, dice, la declaración llega tras el anuncio del ministro de Defensa, Boris Pistorius, de entregar a Kiev un número textual de 3 dígitos de misiles aire-aire y asignar 400 millones de euros para armamento estadounidense destinado al régimen de Kiev. Pues lo que tú decías antes, no tenemos dinero para los jubilados, pero para los ucranianos, ni os cuento. Aquí ya vamos. Este intento de tanto, esto, Fernando, cosa... quizá sí, no. Sin publicidad pueda. Mientras tanto, esto, Bild, acá la publicación más popular de Alemania, bueno, no quiere traducirlo. Esto es... Acá, no, ahora sí. Bild, la publicación más popular. Creí que era un problema de actualización del software. También aquí. Efectivamente, las Fuerzas Armadas alemanas envían 5.000 soldados a la frontera con Bielorrusia. La participación será parcialmente obligatoria. El subtítulo de esta foto, atención, dúo déspota, el dictador bielorruso Alexander Lukashenko y el gobernante ruso Vladimir Putin en el desfile militar del Día de la Victoria en Moscú. Este es el nivel de Bild, ¿no? Dúo déspota. Sí, casi 5.000 soldados alemanes
serán desplegados permanentemente en Lituania. Recordemos, en Lituania una de las bases de la OTAN y esa base en particular comandada por Alemania. Por eso lo de los 5.000 soldados enviados a la frontera con Bielorrusia, a Lituania, precisamente de Alemania. Casi 5.000 soldados alemanes serán desplegados permanentemente en Lituania para proteger el flanco oriental de Alemania. Bastante lejos Lituania de Alemania, por cierto. Desde la perspectiva lituana, todo marcha bien, según el ministro de Defensa lituano, Robert Kaunas. Incluso van adelantados al calendario previsto. Sin embargo, existe un problema por parte de Alemania. Es consecuencia del punto de inflexión que vive Alemania. Por primera vez en su historia, la Bundeswehr, las Fuerzas Armadas alemanas, desplegarán permanentemente un gran número de soldados en el extranjero directamente en la frontera con Bielorrusia, cuyo líder Alexander Lukashenko mantiene una estrecha alianza con el gobernante del Kremlin, Vladimir Putin. Es simpático esto, ¿no? Fernando, lo de por primera vez en su historia. Claro, como que generan un reseteo de la historia. Sí, comienzan esto, a ver, desde el 40... ¡Qué hijos de su madre! Desde el 45 en adelante, después del nazismo. A ver, ¡qué hijos de su... incluso más, teniendo en cuenta que el antecesor de lo que sería la Alemania unificada, pero no la de finales del siglo XX, sino la unificación alemana del siglo XIX, de 1800, ya no me acuerdo, 71, parece que fue. 71, 72. Por ahí, sí. Bueno, cuando derrotan a los franceses en la guerra franco-prusiana. Bueno, pues no olvidemos que lo que era la Prusia Oriental llegaba hasta Memel, es decir, cogía todo lo que es Kaliningrado e incluso un poquito más. Luego allí ya había soldados alemanes, porque era parte alemán. De Lituania. Parte de Lituania, parte de Prusia. Parte de Lituania, claro, sí. Pues es que cualquier mapa de la época veremos que Alemania, sea a lo bestia, el Imperio Alemán, el Segundo Reich, es decir, de la Primera Guerra Mundial, ocupaba en tres partes. Podía poner lo que era la parte occidental, lo que sería hoy, lo que sería posteriormente la República Federal Alemana, más o menos, una parte central, lo que sería la RDA, y una parte que ocupa la mitad de Polonia y que llegaba incluso hasta Lituania, que sería la parte oriental. Es decir, la Polonia actual es un invento desde el punto de vista territorial, porque dijeron, quitamos Pomerania, venga, Pomerania, una parte de Pomerania a los polacos, Silesia a los polacos, que fue un movimiento de fronteras, y esto no se suele recordar, el traslado obligatorio de poblaciones alemanas hacia Alemania desde Polonia. Vamos, una limpieza étnica, pero legal. Pero bueno, quiero decir, pero todo eso era Alemania. Pero es que luego ya, pues eso, en la Segunda Guerra Mundial, pues es que los alemanes no es que llegaran allí, es que se metieron casi hasta Moscú. Entonces, claro, es decir, por eso que por primera vez hay soldados alemanes allí, hombre, sin matizar, por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, pues es cuando menos, en fin, ¿cómo diría yo? Un lapsus histórico absolutamente inexcusable. Qué fino estoy yo hoy. Pero bueno. Sí, porque increíblemente en la narrativa hegemónica en Alemania, ahora más que nunca, pero ya desde hace tiempo, la historia alemana es una historia de democracia, de respeto a los derechos humanos, como que generan un reseteo a partir del 45, 46. Bueno, eso por culpa de los alienígenas conquistando los espíritus alemanes, hasta la liberación de las almas a manos de los estadounidenses, no de los soviéticos, y ahí a partir de ahí comienza un tiempo de democracia y rectitud y demás, y lo presentan así, y mientras despachan 5.000 soldados a la frontera con Bielorrusia, básicamente con Rusia, Bielorrusia un aliado de Rusia. Y después, y Putin presenta está respondiendo con la posibilidad de un ataque contra países de la OTAN. Y si ustedes, muchachos, van a acomodar soldados en la frontera con Rusia, ¿qué quieren? ¿Qué esperan? Es decir, la cosa está cada vez peor.
Aunque aquí a veces, pues yo, bueno, la vida o te la tomas con sentido del humor, o si no, pues acaba y vámonos. Es decir, pero la situación es cada vez más dramática. Ahora mismo, lo que nos está salvando de una guerra en Europa es básicamente Putin. Porque estos chiflados siguen, como hemos visto, estos chiflados siguen haciendo de las suyas. Que si mando 5.000 soldados a Lituania, ya a tocarle las narices a los bielorrusos y a tocarle las narices, ¿por qué a Lituania? A Polonia no los puedo mandar. Vamos a explicar por qué. Porque los polacos están rivalizando con los alemanes e intentando que los norteamericanos, las bases que tienen en Alemania, las trasladen a Polonia para convertirse en el gran centro de la OTAN en Europa Oriental, ¿no? Y desplazando a los alemanes. No olvidemos que los polacos y los alemanes se llevan muy mal. Otra cosa es que bueno... Qué disputa tan digna, Fernando, ¿no? Como una disputa por la posición del lamebotas principal con más presencia estadounidense en su territorio, con más presencia de botas estadounidenses. Efectivamente, una disputa de vergüenza ajena, pero ese es lo que estamos. Y por lo tanto, y Polonia comprando armas como si no hubiera un mañana para convertirse en esa gran potencia oriental y enfrentarse con los rusos, algo delirante. Tenemos a Steiner, que también antes de irse, bueno, se ha ido a media, porque ahora tiene que estar en funciones y no van a tener nuevo líder hasta septiembre. Por lo cual, pues bueno, porque hay un receso en lo típico, ahora en verano en la Cámara de los Comunes y tal. Y además, bueno, ahí depende también si hay un proceso de primarias interno o se presenta un candidato único. Si se presenta más de uno, pues hay que hacer un proceso de primarias. Al final, entre unas cosas y otras, se plantan en septiembre, ya lo han dicho. Pero bueno, es decir, con lo cual hasta septiembre, hasta que no venga el nuevo, pues está ahí en funciones. Va a seguir tocando narices. Ya anunciaron que por fin hemos construido un misil, que no me acuerdo ahora cómo se llama, única y exclusivamente con piezas británicas, porque los norteamericanos nos ponían problemas y ahora, ¡pum!, esto se lo podemos dar de manera masiva a los ucranianos para que no haya ningún tipo de problemas por el uso de componentes norteamericanos en el misil, pues ya son todos británicos. ¡Qué bien! Ya podemos mandar un misil estupendo para que vaya allí a hacer el burro. Seguimos provocando. Los rusos ayer lo decían. Fíjate, nuestro querido amigo Karaganov, en una entrevista que le hicieron por ahí, dijo lo siguiente. Y esto en Patreon... Efectivamente, Fernando, justo recordaba eso recién. Es decir, ya hablábamos de esto. Karaganov, cada vez con una sonrisa mayor, de oreja a oreja, es decir, ante una pregunta, ¿y cómo Putin tal? Aprovechaba Karaganov y decía algo así. Putin es un hombre muy sutil, muy inteligente, pero poco decisivo o decisorio. Es decir, que no toma las decisiones apropiadas. Esto, hasta ahora, era algo, vamos, nunca visto. Es decir, se podían hacer críticas al Kremlin en general, pero el Kremlin sí, es Putin obviamente, pero bueno, hay más gente, asesores, la culpa podría ser de un asesor que le aconsejaba mal. Bien, incluso se llegaba a decir jefe del Estado, que obviamente es Putin, pero bueno, pero decir directamente que Putin es un tipo que no sabe tomar decisiones, que es un indeciso, para que nos entendamos, que es un tipo indeciso, es simplemente que Karaganov, como, digamos, portavoz, pues llamar de alguna manera, oficioso del sector duro que va ganando terreno, ya se siente con fuerzas para decir este tipo de cosas. Y esto aquí, en Patreon, ya hablábamos de esto, que luego Karaganov pues nos viene dando la razón en este debate con Mearsheimer, interesantísimo. Y claro, es que mientras Karaganov, Mearsheimer, es decir, los grandes cerebros, digamos, de la geopolítica, están hablando de estas cosas de una manera muy preocupada, aquí los expertos de 3 al cuarto en Europa y especialmente en España siguen hablando en grandes medios de comunicación de estupideces de todo tipo y condición. Y por supuesto la más absoluta irrealidad. Aquí, Fernando, hay que ver efectivamente, esta es la portada de nuestro canal en Patreon. En la portada también de nuestra última emisión, la imagen de nuestra última emisión,
con las caras a la izquierda de John Mearsheimer y a la derecha de Sergei Karaganov en ese análisis, esa reacción precisamente a una conversación entre ambos, moderada por Glenn Diesen, el politólogo noruego. Y recordás, Fernando, en esa charla, Sí. El contrapunto entre Mearsheimer y Karaganov respecto a la posibilidad de, ya que hoy aparecemos enfocados en Alemania. Mearsheimer responde al planteo de Karaganov de regenerar la disuasión nuclear a través de una escalada nuclear, a través de la utilización de armas nucleares tácticas. Esto va a determinar que en algún momento los completamente enloquecidos líderes europeos deban retroceder, ¿sí? Este es su planteo, así entendido por Mearsheimer, pero entonces responde Mearsheimer con una pregunta. Sergei, pero esto no va a generar una carrera armamentística e incluso la posibilidad de que muchos países quieran armas nucleares después de su utilización por primera vez en el caso de Rusia, si efectivamente realizan tu propuesta. Y y Karaganov responde, sí, eso esperable efectivamente a partir de la utilización de armas nucleares, que todos los países del mundo quieran, o que muchos países quieran armas nucleares. Y entonces la pregunta de Mearsheimer, ¿y si los alemanes generan sus armas nucleares, quieren sus armas nucleares? Karaganov, ¿recordás la respuesta de Karaganov a esto? Sí, claro que la recuerdo. Más o menos lo borraremos del mapa. En inglés he usado el verbo evaporize, básicamente vaporizar. En ese caso debemos vaporizarlos directamente. Ya no presenta ahí ya la utilización de armas nucleares tácticas en algunos puntos específicos, solo para generar el restablecimiento del miedo y que después retrocedan, sino, no. Si los alemanes quieren armas nucleares, los debemos vaporizar. Esa es la respuesta de Karaganov. Es decir, Alemania pasa a formar parte de una gran cantidad de pueblos extintos, como los acadios, y por ejemplo, los hititas, es decir, pues pasarían porque no quedaría ni uno. Les pegarían unos cuantos bombazos nucleares y a Alemania la porra. El problema alemán quedaría resuelto por los siglos de los siglos. En esto estamos, es decir, y la gravedad es cada vez mayor. Cada día que pasa la cosa está peor. Y bueno, aquí hay una alegría, es decir, por parte de, pues eso, de los grandes medios de comunicación que lo tratan, cuando lo tratan con una simpleza y, bueno, absolutamente, por supuesto, echándole las culpas de todos a los rusos, y no nos damos cuenta de que Putin cada vez está más presionado, y va a llegar un momento en que va a tener que ceder a esas presiones, porque no estamos hablando ya solo de presiones populares, que las hay, o sea, la población, sino del propio establishment que soporta a Putin. Fernando, hoy solo una pequeña interrupción. Hoy un amigo desde el aeropuerto de Berlín, él de viaje por ahí, regresando a Berlín, presenciaba esta situación, generó una foto, la despachó a mi cuenta de WhatsApp. La imagen en el aeropuerto de Berlín a la llegada de los pasajeros. Defending Europe, defendiendo a Europa. Y en el medio un dron de largo alcance, como los utilizados en este momento para los ataques en profundidad contra la retaguardia rusa en Moscú y en otros lugares en la profundidad de la retaguardia rusa contra infraestructura estratégica, a menudo de energía, a menudo también infraestructura civil. Y debajo a la derecha hay los nombres de las compañías alemanas armamentísticas, esa Hensoldt, una, y la otra Hellsberg, algo así ahí abajo. Un dron. Esta es la bienvenida a Alemania, Fernando. Defendiendo Europa y la producción de drones. Claro. Donde antes quizás un automóvil, una chica bonita, ¿no? Lo habitual, un perfume, en esas cosas publicitadas. Esto que dices tiene mucho sentido, es decir, porque claro,
aparte de lo lamentable, porque esta gente no se da cuenta de la historia que tiene, en fin, es que lo que tú decías, antes uno de los símbolos, que todos los vemos aquí en España, los anuncios que hacían y tal, uno de los símbolos del éxito alemán y de la tecnología alemana, me acuerdo que un anuncio decía tecnología a su alcance, tecnología alemana a su alcance. Era la automoción alemana, es decir, las grandes marcas de coches alemanas, los Audis, los Mercedes, los BMWs, esto era lo más. Es decir, era a la cabeza de lo mejor de lo mejor. En aspectos técnicos, de lujo, de todo. Bueno, pues debido a la debacle que esta panda de energúmenos, que los de ahora y los que estaban antes, Sol y compañía, que se ha encargado la industria de automoción alemana, solución. Ya, ¿para qué vamos a poner carteles de cochecitos alemanes? Que esto ya no tiene futuro. Lo que están haciendo es trasladando su producción de coches a la producción de armamentos. Ahora no te van a hacer un BMW, te harán un BMW que sea un vehículo blindado de tropas. Es decir, esta es la solución al problema de la desindustrialización alemana. Construyamos armamento. Y el resultado está conocido, ¿no, Fernando? Porque dos guerras mundiales con esta efectivamente, situación. Cada vez que Alemania se rearma, pues acabamos igual. Pero vamos... lo que dice cada vez, lo dice Lavrov, lo dice Putin, lo dicen todos, es decir, pero claro, esto de que el señor Merz vaya diciendo que quiere convertir a Alemania en la primera potencia militar de Europa, pero pues que vamos, es que claro, si partimos de esa base de que el señor Merz va diciendo por ahí que quiere convertir a Alemania en la primera potencia militar de Europa, pues, ¿qué vamos a hacer? Es decir, bueno, pues Fernando, de cabeza. Ahora mismo lo que separa a Europa de una guerra que en principio sería convencional, pero rápidamente pasaría a lo nuclear, ojo, y de lo nuclear táctico a lo nuclear estratégico, seguramente, y se acabó lo que se daba. Básicamente lo que nos separa de eso es un señor que se llama Vladimir Putin. Sí, tal cual. Tal cual. Pero sigamos, provocando, a ver si suerte y al final ya la parte dura, la población, todo el mundo ya se harta y Putin no tiene más remedio que recurrir a alguna cosa de estas. Pero bueno, Fernando, presentemos un pedacito de nuestra reacción a la charla entre John Mearsheimer y Sergei Karaganov. Lo mínimo, no podemos presentar mucho por cuestiones de derechos de autor, por eso en Patreon sí podemos presentar estas cosas. Por cierto, la semana pasada realizamos una reacción sin costo, abierta al público, accesible a todo el mundo a través de nuestro portal, de nuestro canal en Patreon, básicamente el enlace abajo, y una vez ahí la reacción junto a Santiago Armesilla, clic en el botoncito de seguir, sin necesidad de tarjeta de crédito, nada, solamente un apodo, un nombre, un nombre de usuario, y a partir de ahí pueden presenciar esa reacción completa. La última emisión publicada el día siguiente, esta de Karaganov y Mearsheimer, obviamente aparece reservada a nuestros miembros pagos con acceso exclusivo, pero quiero presentar solamente, con riesgo de que quizás caída nuestra transmisión, Fernando, censurada por esto, el pedacito, además como una muestra para muchos sin idea de, bueno, qué presentamos, sobre qué cosas deliberamos, a qué reaccionamos, como una muestra de... Exactamente, como una muestra de nuestro trabajo en Patreon. Por aquí, si me acompaña bien, nosotros en vivo ahora a la izquierda, nuestras cabezas para ese lado, en realidad nuestras cabezas de esa reacción. Aquí el momento sobre la charla, la discusión sobre Alemania. Fernando, atención. Sí, creo que tienes razón. Quiero decir, nunca se puede afirmar con absoluta certeza, pero creo que tienes razón en que si Rusia usara un número limitado de armas nucleares contra objetivos europeos, Estados Unidos no respondería con armas nucleares. Bueno, acá el argumento compartido por ambos.
yo voy a generar cambios en la perspectiva. No, esto no, porque quiero los dos. En la perspectiva y demás por los sistemas de detección. Claro, esto es una idea cada vez más clara y más obvia, y es que los norteamericanos, en caso de un ataque limitado nuclear táctico en Europa, los norteamericanos no iban a defender a los europeos y no se iban a arriesgar a una guerra nuclear contra los rusos, que significaría la destrucción no solo de los rusos, sino también de Estados Unidos y de la humanidad como tal. Con lo cual iban a dejar colgados a los europeos, como hacen siempre. Y Mearsheimer de acuerdo con este planteo de Karaganov. Y acá la pregunta sobre Alemania, Fernando. Perdón. Contra Rusia. Y desde luego los europeos tampoco lo harían. Me refiero a los franceses y a los británicos. No van a usar sus armas nucleares contra Rusia. Pero esto plantea una cuestión muy importante para mí. Es mi segunda pregunta para ti. ¿Qué pasa con los alemanes? Alemania no tiene armas nucleares propias. Está físicamente mucho más cerca de Rusia que el Reino Unido o Francia, y por supuesto que Estados Unidos. Y si se diera el escenario que has descrito, en el que Rusia utilizara unas pocas armas nucleares en, digamos, Europa del Este. Bueno, esto lo he mencionado antes, ¿no? Fernando, perdona a la audiencia, a los demoledores y a las demoledoras que si no por tantas interrupciones en esto, pero si no, inmediatamente caída la conexión. Inmediatamente se lo cargan. Exactamente, tal cual. Así. Esta entonces la pregunta, ahora nosotros ahí arriba, y nuestros dobles abajo, Fernando, qué gracioso. Abajo. ¡Ay, mira, tenemos clones! Sí, tenemos clones abajo. Esta es la pregunta de Mearsheimer sobre Alemania. ¿No incentivaría eso a los alemanes a desarrollar un gran arsenal nuclear propio? La cara de Karaganov. Atención a la risa de Karaganov. La risa malévola de Karaganov, como diciendo, jiji, jaja, pues si ya sabes la respuesta, Mearsheimer. Si hemos hablado, que somos colegas, son amiguetes. Y de hecho, antes estabas diciendo, cuando hablabas, que si Rusia llegara a usar armas. Bueno, por aquí la respuesta de Karaganov, un poquito por acá. Claro. Es la amenaza, la peor amenaza de la historia del mundo y de la humanidad, junto con Japón. ¿Escuchado eso? Alemania, la peor amenaza de la historia de la humanidad, junto con Japón. Nunca se le debería permitir usar armas nucleares. Si siquiera lo intentan, deberían ser completamente eliminados de allí. Efectivamente, si siquiera lo intentan, debería ser completamente eliminados o vaporizados. Yo con una pregunta casi fundamental, ontológica, Fernando. ¿Cómo puede que alguien no aparezca suscrito a nuestro canal en Patreon, estimado Fernando, con semejante nivel de discusiones, charlas, reacciones y temas? ¿Cómo puede alguien no aparecer suscrito, señoras y señores? Efectivamente, porque hasta ahora no ha tenido la suficiente información para decir, pero esto existe, o no lo conoce, y dice, no, esto existe, sí, existe. Entonces, de ahí la difusión que tienen que tener todos los demoledores por ahí diciendo, ¿sabéis que existe un canal en Patreon donde se hablan de estas cosas? No, ¿qué me dices? Sí, que hay... No, pero no puede ser, no puede haber un canal, que sí. Mira, se apuntan de manera gratuita, durante 7 días lo ven allí y dicen, no me lo puedo creer. Tal cual, pueden generar una membresía paga a prueba, sencillamente ingresando alguna información, su nombre y una cosa, posiblemente alguna cosita más, pero no mucho más que eso, por 7 días a prueba. Si quieren la abandonan antes del 8º día, antes del cobro y el comienzo de la membresía paga propiamente, membresía mensual también cancelable todos los meses, y mientras tanto recorren todos los videos, especialmente este último fundamental. Y no porque estábamos Ezequiel y yo, pero esto es mejor que Netflix, vamos a ver, y la gente acá las bombas en serio. Para ver tonterías. Aquí hablamos, en serio. Efectivamente, aquí ponemos las bombas de verdad. No hacemos películas de estas. Hay que además tocamos todos los temas y tal, desde películas, pasando por la inteligencia artificial, la geopolítica, lo que haga falta. O sea, que esto mejor que Netflix. Yo no sé. A ver, todos los que estén en Netflix, que se trasladen ahora mismo a Patreon, a nuestro canal. No puede ser. Fernando, para redondear. Bueno, yo no quería irme sin decir una cosa, pues, porque a ver, ya sabes, adelante, aquí compañero. Yo cada día soy más fanático, más fan, más seguidor, que no fanático, que no es lo mismo, más seguidor
de Kim Jong-un. Ya sabes que yo, si de mí dependiera, si tuviera pelo, yo me hacía el peinado cuadrado de Kim Jong-un, pero ya mismo. Este hombre es un genio, las cosas como son. Fíjate lo que ha dicho Kim Jong-un, que ahora mismo están fomentando su programa nuclear y tal, y el desmadre que tienen los norteamericanos con Trump, dice lo siguiente: Kim Jong-un anuncia la aceleración del arsenal nuclear norcoreano y señala lo siguiente, abro comillas, esto lo dice Kim Jong-un, que luego no haya líos: sionismo, el neonazismo ucraniano y el militarismo japonés, lo señala como amenazas globales. Ojo, el líder norcoreano incluyó también la ideología de América primero, es decir, Estados Unidos, del MAGA, entre los factores que justifican el refuerzo potencial nuclear y de misiles de Pyongyang. Según estimaciones de expertos, Corea del Norte cuenta actualmente con unas 60 cabezas nucleares y podría ampliar significativamente este número en los próximos años. Así que para Kim Jong-un, las principales amenazas en última instancia serían 4. El sionismo, ojo, importante. El neonazismo ucraniano, porque ellos han luchado contra los ucranianos en territorio ruso, en Kursk, no lo olvidemos. El militarismo japonés, porque contienen el intento, bueno, no, el intento no, el rearme de Japón es terrible, especialmente con la actual primera ministra, Soane Takeishi, o algo así, si mal no recuerdo, y luego la ideología MAGA del imperio norteamericano. ¿Quién no puede estar de acuerdo con esto? Estas las imágenes difundidas el día de hoy por el compañero Kim Jong-un, lo podemos llamar compañero, Fernando. Compañero Kim Jong-un, por supuesto. Presentando en Corea del Norte, naturalmente, el primer destructor, si no recuerdo mal, yo aquí sin la información, esto de memoria, siempre... por alguna razón generan comunicados de prensa con imágenes fijas, por estas las imágenes oficiales, ningún video, ellos determinan solo imágenes, solo fotos, solo fotografías. Y por aquí Kim Jong-un situado presentó... ¿dónde está? Que se me ha perdido. A este señor que le han dado ahí un diploma, de lo que sea. De rearme naval de la República Popular. Ahí el barco, que es lo que importa, y aquí Ahí, hablando está, ahí en medio. Ahí, afirmando esta su afirmación. Pyongyang botará buques estratégicos más grandes uno tras otro. Esto durante la ceremonia de puesta en servicio de su nuevo destructor de 5.000 toneladas, de nombre Choyong, o Choyong, algo así. Bueno, según los medios oficiales de allí, las olas que levante este destructor seguramente crearán la primera tormenta que pondrá fin a una historia manchada por prácticas erróneas, y nuestros enemigos, aterrorizados por el miedo y la ansiedad, confirmarán el desempeño y el poderío de nuestro buque de guerra. Además, un poeta, Fernando. Eso es literatura. Ese es un discurso como debe ser. Por Dios, es decir, por fin. Y además ha dicho, que esto también lo mira yo, estoy contento ahí, ¿Viste ahí, Fernando? No, el barco grande, Pero grande, un gorrito, decir, con un gorrito como de un gorrito para el sol. Sí. Si es que este hombre, mírale cómo se ríe. Si es que tiene sentido del humor. Se pone ahí un gorrito. En vez de ponerse la horterada del MAGA, se pone uno de paja de estos, claro. Y luego, ya he dicho, y a partir de ahora, quiero que me construyáis 2 de estos al año. Esto tiene que continuar. No, lo han dicho, ¿eh? Mira con el gorrito. Aquí haciéndose la foto con la tripulación. Pero sé que es muy majo el tipo. Voy a retroceder, pero este un mira qué maquete. Muy relajado. Y a diferencia de Trump, que no se quita, esto es importante, mantén la foto. Trump, le llegan los muertos, lo estoy diciendo literal, le llegan los muertos en avión, con solemnes, con bandera, himno y tal, en cajas fúnebres de la guerra contra Irán, y no se quita la puñetera gorra del MAGA. No, ni eso. En un simple acto aquí de botadura o de lo que sea, del barco, para hacerse la foto tiene la delicadeza, el sentido común de quitarse el gorro que le protege del sol para hacerse la foto.
una simple foto. Esto lo dice todo. Esto lo dice todo. Yo siempre recuerdo, y ahora no lo digo en coña, yo siempre recuerdo que Corea del Norte sea una dictadura, eso no quiere decir que su dirigente o sus dirigentes sean idiotas. Es decir, que una cosa no tiene que ver nada con la otra. Todo entendido desde hace tiempo, mucho mejor que cualquier otro. Mucho mejor que cualquier otro. Y además, yo ahí siempre lo digo y lo repito y no me cansaré. Hay un momento que está grabado por todos los lados y que demuestra, primero, un conocimiento de lo que es Occidente y de los líderes occidentales, y segundo, una capacidad de reacción ante los medios de comunicación extraordinaria, que es cuando en el primer mandato de Trump, el presidente de ese momento de Corea del Norte, pues hicieron ahí un acto en el que en la línea famosa roja y tal, ahí en la frontera, en el paralelo 36, en una zona calle especial para eventos y tal, bueno, pues ahí llegó el presidente, pum, 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 de Corea del Sur, se puso a un lado de la línea, ¿no?, como una cosa simbólica, y llegó Kim Jong-un, pum, y se dieron la mano, con la línea en medio. Y entonces el presidente de Corea del Sur le va y le dice: espero que alguna vez pueda cruzar esta línea y visitar Corea del Norte. Y rápidamente le coge la mano Kim Jong-un, ahora mismo adelante, y cruzan ambos a dos la línea y pasa a Corea del Norte. Medio tironeándolo, ¿no? Medio tironeándolo, claro, para el lado de él, sí, como adelante, venga, ya mismo. Adelante, sí. Cuando esto solo lo hace alguien que conoce muy bien Occidente, que conoce muy bien los medios de comunicación occidentales y que tiene la capacidad de reaccionar ante algo, digamos, imprevisto. Dice, no, pues ahora pasas tú sin problemas. Es decir, ojo, no infravaloremos a la gente porque no sean líderes, entre comillas, de las democracias liberales. De hecho, ahora mismo los líderes que no son de las democracias liberales son los que son más inteligentes, porque las recuadafémilas que tenemos en Europa, Macron, el dimitido Steiner, el futuro dimitido Merz, es decir, von der Leyen, la Meloni, la Carla, ya ni te cuento, es que, por Dios, ya quisieran sí, todos estos... con ese gesto, Fernando, en su momento, claro, generó el offside, el fuera de juego de todos los grandes medios hegemónicos occidentales, porque de repente, frente a esta narrativa de Kim Jong-un malvado, de la línea de demarcación y del último resabio de la cortina de hierro, él con un tirón, sí, acompáñame al otro lado, ningún problema, de repente apareció relajado, apareció super cool, apareció... lo contrario a la descripción total y absoluta todo el tiempo, con la cual machacan todo el tiempo de Kim Jong-un como un malvado, despiadado, como Darth Vader. Que se come niños todos los días, tal cual, en la cena. En un gesto desactivó esa narrativa con las cámaras en directo. Recordemos que él, obviamente, conociendo Occidente muy bien, él formado, si no recuerdo mal, en Suiza, con otra identidad, en una escuela en Suiza. Y a ver, le llega toda la información de Occidente, sabe cómo funcionan, sabe, es decir, entiende, o sea, una cosa es que el coreano a pie no se entere de lo que pasa en el mundo, pero Kim Jong-un sí, es decir, bueno, pues esto, ya digo, bueno, y al final, tanto él como su padre, Kim Jong, a ver si me acuerdo de todos, Kim Jong-il, Kim Jong, a ver, joder, estos empiezan igual. La sucesión. El primero es Kim Il-jung. Kim Il-jung, Kim Jong-il, el padre, y este Kim Jong-un. Es que no es fácil. Pero bueno, desde la época de su padre ya, es decir, la decisión de nuclearizarse se ha demostrado ser una decisión absolutamente acertada. Más allá de lo que nos guste poco o mucho Corea del Norte y de que pensemos que es una dictadura férrea o no tan férrea, me da igual. Pero esto es una decisión sabia. Las cosas como son. Irán bajo ataque y amenazada casi cotidianamente por Trump. Contra Rusia, ataques directamente en profundidad. Venezuela descabezada con un golpe de Estado. Amenazas contra Cuba.
Groenlandia, la última humillación a Italia. Recuerdan muchas... Lo del Líbano, Hezbollah... todo el tiempo, sí. Yemen... ¿Recuerdan? Esto es un cachondeo. Yo no recuerdo muchas bravuconadas de Trump con Corea del Norte. Cero, al revés. Va diciendo que Kim Jong-un es majísimo y qué bien que me llevo con él. A ver si nos volvemos a reunir y charlamos un rato. Y bueno, esa es la manera. Con estos tipos uno no puede de otra forma. Con estos tipos no hay otra. Lo hemos dicho muchas veces. Trump, que tiene una mentalidad de mafioso de barrio, bueno, pues una de las cosas típicas de los mafiosos, de los chulos de barrio, es el abusar de los débiles, pero tener gran temor y gran respeto hacia los fuertes, sobre todo si son tan fuertes o más fuertes que él. Por eso habla maravillas de Putin, habla maravillas, no digamos de Xi Jinping, habla maravillas de Kim Jong-un, pero no habla maravillas de los europeos, que son una panda de vasallos lametraseros, no habla maravillas, pues yo qué sé, la mayoría de los débiles con los que se mete. Bueno, claro, ya puedes con Cuba, con los pobres cubanos, es decir, que están encima del tuyo y que son, pues es una isla con una población, no sé qué tendrá Cuba, 10, 11, 12 millones, como mucho, no lo sé, por ahí andará. Es decir, ¿qué puedo hacer contra un país de 340 millones de habitantes? La primera potencia militar del mundo en capacidades convencionales. Pues, claro, así se puede uno meter con los cubanos, claro, pero no, con Corea del Norte no, porque han sabido, y ahí se equivocaron los iraníes, han sabido cómo tratar con los norteamericanos. Y con los norteamericanos solo valen... Bueno, pero rectificaron los iraníes, Fernando, ¿eh? Los iraníes rectificaron, sí, porque hoy día respondieron... Deberían desarrollar su propia arma nuclear. Yo de acuerdo con mi opinión. Pero yo completamente de acuerdo. Pero frente a al imperativo moral de la fatwa, a partir de la cual un arma nuclear representa un pecado, una violación a los principios más básicos del Islam y demás, de acuerdo al propio líder supremo, generaron entonces su alternativa. Por un lado, los arsenales bajo tierra protegidos contra las armas nucleares y por otro lado, un arsenal misilístico y de drones enorme junto a su propia arma nuclear geopolítica, nunca más geopolítica, con el estrecho de Hormuz. Y una capacidad de resistencia, unos ahí colgando... A ver, hay que reconocer importantes. Colgando no. Los coreanos del norte tenían una cosa que es un incentivo extraordinario, que es que tenían a los de Corea del Sur y a los norteamericanos en la frontera. Es decir, siguen teniendo más de 30.000 soldados norteamericanos, están ahora mismo en Corea del Sur, con lo cual esto desde la guerra de Corea. No, aquí, y formalmente ellos en guerra, ¿no? Las sanciones formalmente en guerra. De un armisticio, si no recuerdo mal. Es una especie de tregua militar, pero no, la guerra desde el punto de vista formal no ha terminado. No hay tratado de paz, no hay nada por el estilo. Igual que los rusos están en guerra con los japoneses. Ah, sí, formalmente también. También, porque por el tema de las Kuriles y tal, los japoneses luego... No hay tratado de paz entre ellos. O sea, cosas que evidentemente no se va a poner a continuar la guerra, pero no hay tratado de paz. Hay una especie, pues eso, de tregua, armisticio y tal, pero no se firmó ningún tratado. De ahí las reivindicaciones territoriales y de que los rusos digan, pues bueno, pues hasta lo que queráis, pero no vais a tener un tratado de paz si seguís reivindicando las Kuriles del sur. Fernando, ¿cuál la temperatura hoy en Madrid? Pues hoy no sé, pero por el estilo. O sea, ayer teníamos 40 de máxima. Hoy a lo mejor pues 39. Y sobre todo a las 12 de la noche ayer, que me acuerdo que lo miré, a las 12 de la noche 33. Que para dormir no es lo ideal. Europa, claro, sí,
una ola de calor. Hoy en Alemania mucho calor, en París 40 grados. Aquí imágenes de la ciudad de Sevilla. Qué bonito, o Sevilla, sí, qué bonita Sevilla, qué agradable los sevillanos, los andaluces. Qué bonito Sevilla, qué agradable los sevillanos, pero en otoño o en invierno, no en verano. Es decir, porque no hay quien vaya. Residentes y turistas en Sevilla recurrieron a paraguas, bebidas frías y helados al tiempo que las temperaturas subían hasta alcanzar los 38 grados, mientras España y gran parte del sur de Europa se veían afectadas por la primera gran ola de calor del verano. Las imágenes muestran a personas caminando por la ciudad del sur de Andalucía con paraguas, haciendo cola junto a fuentes públicas y descansando a la sombra, mientras los termómetros se acercaban a 40 grados. Sí, pero allí todos los años superan los 42 o 43 sin problemas. Sí. Estas las recorridas con guías turísticas ahí por las catedrales. Sí, la cara de la guía es un poema. Diciendo, joder, qué calor, y yo aquí teniendo que andar con esto. Madre mía, agua fría al negro. Oye, pues no está mal. Una cosa muy bonita ahí de Andalucía y de Sevilla en particular, los precios tremendamente más bajos, más accesibles. Well, I would say that it's a little hard to pay it. Bueno, it's really hot outside. Esto más bajito. Este no es sevillano. No, hablando en inglés, pero con mucho acento, posiblemente. No tiene pinta, no. Las cañas, las claras, la cervecita a la noche, ¿no? Si no recuerdo mal, 1,50 €, una cosa así. Impensable en Barcelona, por ejemplo, esos precios, las tapas y todo eso, 10 veces más barato que en el norte de España, ¿no? No, todo el mundo en la calle. Madrid y Barcelona, como la capital y la segunda ciudad más grande y más importante de España, son hipercaras. Esto pasa siempre. Y yo recomiendo, yo hace mucho que no voy, no sé cómo estarán los precios y tal, pero un sitio espectacular en Andalucía, que es Granada, donde está la Alhambra, etcétera, pero es que además ibas a muchos bares, y me acuerdo la última vez que fui, y es que tú vas, te pides unos vinos, unas cañas, lo que sea, unos refrescos, y te ponen una tapa que es tan grande como una ración. Que es así de grande. Pero vamos a ver, esto no es una tapa. Con esto he cenado o he comido. Sí. Acompañan la cervecita, la clara o la... ¿Cómo llaman al vasito de cerveza? La caña, la clara, lo que sea. La caña, el doble. La acompañan siempre con algo, y allí las tapas, los platitos servidos allí, siempre muy enormes, grandes. Sí. La gente muy agradable, muy dicharachera. Yo me acuerdo de que yo iba allí cuando era joven y tal... iba con los amigos, te pedías lo típico, 3 rondas de cervezas o de vinos y habías comido. Porque te ponían unas pedazos, 3, en cada ronda te ponen una. Es decir, con lo cual, y unas enormes. O sea, que yo recomiendo que además de lo bonito que es Granada, que es espectacular, pues es que así las tapas son muy variadas y no son tapas, son tapones, o sea, son tapazas. Es decir, son enormes. Sí. Qué lindo Sevilla. Recuerdo, por ejemplo, debería pagarme la Junta de Andalucía por hacer promociones. Mañana mismo hacemos un requerimiento a la Junta, le mandamos el programa y decimos, oiga, financiennos que Putin no quiere, Xi Jinping tampoco, y estamos en negociaciones con Kim Jong-un, pero todavía no han fructificado. Así que financiennos, que no nos cogemos aquí un euro. Yo pude recorrer Sevilla hace algunos años acompañado por mi querido papá y mi querida mamá, con mis papuchos, y en cualquier restaurante sentados nosotros, charloteando un rato, al ratito algún sevillano o el mozo, el mesero, o alguien de Argentina, yo con familia, dicharacheros, charlatanes. En Barcelona, y eso que Barcelona preciosa, para mí la ciudad de Barcelona hermosa. Sí, muy bonita. Pero mucho más, yo recordaba mucho más Alemania en el trato, la frialdad, la distancia, un turista más, como... ¿no? Se solía decir, y yo creo que se suele decir, que para bien o para mal, esto es discutible, por supuesto, Cataluña históricamente ha sido la parte más europea por aquello de la industrialización más temprana que otras regiones de España, etcétera,
pero también tiene la parte, digamos, entre comillas, negativa de ser más fría en el trato humano, más... Incluso, ahí está, esto es muy discutible, y además ahora, cuando en Madrid ya esto se ha perdido casi. Una costumbre muy criticada por madrileños y gente de otra parte de España, que es que cuando van 2, 3 personas, amigas, no estamos ni siquiera hablando de desconocidos, con esto me va a meter en un lío, pero bueno, y te tomas pues unos vinos, unas cañas. En Cataluña lo típico es que cada uno se pague lo suyo. Esto es muy europeo. He visto eso. Igual que en Alemania, cada quien con lo suyo. Esto es muy europeo. Mientras que en Madrid, si yo salgo, bueno, yo cualquiera, con 2 o 3 amigos, pues ahora pago yo y en el siguiente sitio pues pagas tú, o la próxima vez que no veamos pues pagas tú. Es decir, ni se nos pasa por la cabeza esto que cada uno pague lo suyo. De hecho, yo el otro día estaba con 2 amigas ahí tomando algo y yo invité, pero da igual, podía haber invitado a cualquiera de ellas. Es decir, y estábamos, digamos que alucinando porque 2 chicas jóvenes, qué desgracia cómo estamos destrozando nuestra cultura. 2 chicas jóvenes habían tomado 2 Coca-Colas, o sea, no se habían comido allí ostras y champán. 2 Coca-Colas y cada una se pagó lo suyo. Bueno, acá todo así individual y incluso las porciones y los envases, todo vendido individual. Claro, pero... Nada compartible, porque cada quien quiere lo suyo. Cuanto más industrializado y más desarrollado un país, más individualista y más avara la gente y más mezquina. Efectivamente, lo más rata visto en mi vida, y esto contado por ellos mismos, en Países Bajos, en Holanda, en Utrecht. Dios mío. Bueno, la gente es muy pudiente, Utrecht preciosa. Tomando algo en una conferencia el año pasado, el verano pasado, ahí invitado por estudiantes ahí. Bueno, los holandeses con una aplicación creada solo para ellos para la transferencia de pedacitos de porciones. Entonces, si yo con una cerveza con papas fritas, comida, una salida con amigos, no quiero todas las papas fritas, ¿alguien las quiere? Bueno, acá. Y más tarde, entonces puedo yo el pedido por esa aplicación de algunos centavos de esa porción de papas fritas. Así de ratas. Y ellos mismos contando esto muertos de la risa sobre qué avaros, qué ratas los holandeses, ¿no? El lugar, Utrecht, precioso, ¿eh? Un nivel de vida, los tipos con mucho... Cuanto más dinero, más plata, más mezquina la gente. Cuanto la gente más humilde, más dadivosa, más generosa. Más generosa, sí. Tal cual. O sea, esto ya de que, a ver, me sobran 3 patatas fritas. ¿Cuánto me pagáis? Pues te damos 20 céntimos de euro. Vale, trato hecho. Claro. Esto ya es delirio absoluto. Es decir, con una aplicación pasmado para eso, desarrollar una aplicación, claro, no te fías de que a ver si me está tangando y en vez de 3 patatas me da 2,5, o la patata, una de las patatas es más pequeña y ya no es lo mismo. Sí. Y estas diferenciaciones, por ejemplo, en Brasil, Fernando, entre el sur y el norte, allí al revés, el sur, el corazón económico de Brasil, y el norte, Bahía, San Salvador de Bahía, el corazón de la cultura, según los sureños, el corazón de la fiesta, la joda, ¿no? Y por eso, según los sureños de Sao Paulo, del corazón industrial de Brasil, no, todos los del norte son todos unos vagos. Y según los norteños, bueno, los del sur, unos fríos, unos insensibles. Y obviamente esto también con una connotación racial, porque el sur de Brasil mucho más blanco y el norte con una población negra del 70-80%. Siempre más divertidos los viajes a Brasil al norte, la gente mucho más relajada. Sí, no, de Río para arriba, de Salvador para arriba, de Río para arriba, exactamente. ¿Sí? Igual todo, Brasil hermoso, Brasil. Claro, pero es decir, que lo que tú decías, o sea, por ejemplo, países que se vive bien, pero que no tienen el nivel de riqueza
que tenemos en Europa, que todavía tenemos en Europa, en la Europa en decadencia y en caída libre. Uzbekistán, lo digo porque lo conozco y he estado muchas veces. Allí el problema es que cada vez que vas a Uzbekistán, venga, tal, vamos a cenar, a comer, dices, oh, qué desastre. ¿Por qué? Porque llegan, venga, a ver, te piden, esto, aquello, lo demás allá. Te piden 14 platos. Imaginemos que somos 5, o 6. 14 platos. Y dices, ¿a dónde van estos locos? Cuando has terminado con los 14 platos, te dicen, yo no quiero más. Esto es una barbaridad. Dices, no, pues todavía no llegan las carnes. Allí comen mucha carne. Si falta la carne, ¿qué dices? Y empiezan a pedir cantidades de cordero, de no sé qué, de tal. Cuando dicen, mira, no puedo más, o sea, ya, no más. Pero si falta no sé qué. Pero estáis pirados, estáis locos y pagando ellos, quiero decir. Y ya tienes que decirles que no puedo más, que no quiero más. Es decir, la hospitalidad, la generosidad, el de alguna manera agradar a los invitados y sacar todo lo que tienes. Y si te invitan en un restaurante a lo bestia, hasta el punto que ya dices que no. Es decir, no. Pues es una cosa que se da en muchos países, entre ellos Uzbekistán, porque todavía conservan esa hospitalidad típica de países donde el hiperindividualismo capitalista occidental no ha penetrado todavía con fuerza. Estimado Fernando, vamos a redondear porque algún demoledor por ahí un poco enojado. Pensé que estarían hablando algo realmente importante. Esto también es importante, querido José. Importante. Y además nosotros más de 1 hora y media hablando sobre geopolítica. Vamos redondeando con una charla un poquito más dicharachera, un poquito más relajada. Bueno, perdón. Y si no decimos algo importante, es decir, hacemos un anuncio aquí rápidamente. Es decir, ya podemos decir... Lo digo, es decir, si me equivoco, pero vamos, yo creo que tengo suficientes elementos como para decir esto. Este verano, de aquí a septiembre, va a ser clave para ver qué pasa en el tema de Europa con el tema de Rusia. Si los europeos siguen provocando, a Putin le van a quedar muy pocas opciones. Y no te digo que vayan a lanzar una bomba ni nada de esto, ni siquiera que vayan a atacar Europa, porque eso supondría una guerra con la OTAN, pero lo que sí van a hacer es por ejemplo, o hacer una prueba nuclear en su propio territorio o hacer algún ataque muchísimo más duro contra Ucrania, más devastador. Y esto va a tener muchísimas consecuencias. Se acabó lo que se daba. Y ya también digo que el tema de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, con un Israel que por el momento se dice, bueno, dejamos de bombardear a los de Hezbollah, aunque algún incidente ha habido, pero pocos y pequeños, pero han dicho, bueno, mientras tanto vamos a bombardear un poco a los gazatíes, y están bombardeando Gaza. Ojo. Sí, no, las imágenes vistas estos últimos días de terror, claro, es decir, de los bombardeos contra las carpas, las tiendas de los refugiados con familias. Un desastre. Esta guerra no ha terminado. Esto no es más que un impasse. De hecho, una de las cosas que están negociando los iraníes con Hamas es que también entren en el paraguas protector de Irán, diciendo Israel tiene que parar todas sus guerras, no solo contra Hezbollah en el Líbano, no solo contra las milicias chiíes en Irak, no solo contra los Houthis en Yemen, sino también en Gaza. Se acabó lo de Gaza. Fernando, querido, a diferencia de la guerra, lamentablemente no concluida sí esta transmisión. Demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. Beatriz Pulido, nuestra moderadora número 1, y al resto de los moderadores y moderadoras, muchas gracias como siempre. Nosotros mañana por aquí, como todos los jueves, y el viernes junto a Juan Antonio Aguilar. Acompáñenos también en Patreon, acompáñennos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, y naturalmente nos pueden ayudar también a través de PayPal o a través de las membresías por aquí, por YouTube también. Querido Fernando, como siempre, un gusto. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Chao. Hasta luego.